cómo realizar el flujo de documentos en SAP, desde pedido cliente a entrega y de entrega a factura. Comencemos creando un pedido de cliente. Ventas, pedido de cliente. Colocamos una fecha de entrega y el artículo, cantidades, añadimos. Ahora bien, desde el pedido, en botón copiar a entrega, añadimos la entrega. Si la entrega es completa con las dos cantidades, añadimos. Ahora, si es una entrega parcial, vamos a crear una entrega. Colocamos cantidades. Añadimos. Ok. Copiar a entrega. Como la entrega es parcial, colocamos las cantidades que vamos a entregar. 1 y... ok. Añadimos. Le decimos que sí, nos genera un número. Luego, si queremos hacer la entrega de la diferencia, copiar a entrega y nos muestra las cantidades de cada artículo pendiente por entregar. Añadimos. Ok. Basado en pedido de cliente 405 y la anterior basada en cliente 405. Vemos el mapa de relaciones, un pedido, 2 entregas. Ahora bien, vamos a utilizar el botón copiar de entrega. Buscamos al cliente. El botón copiar de pedidos de cliente 338. Arrastramos todos los datos. Si la entrega es completa, añadimos. Podemos ver el mapa de relaciones. Un pedido, una entrega. Ahora, si la entrega es parcial, vamos a hacer un pedido. Vamos a colocar la fecha de... Colocamos las cantidades. Colocamos 10. Añadimos. Nos vamos a entrega. Colocamos el nombre del cliente. Copiar de pedidos. Seleccionamos el pedido que realizamos. La entrega va a ser parcial. Colocamos configurar, siguiente. Y aquí colocamos las cantidades que vamos a entregar. Y finalizar. Nos hace la entrega de 3 teclados y queda 7 pendientes. Añadimos. Ahora bien, para hacer la entrega, completar la entrega, nuevamente seleccionamos copiar de pedido cliente 406, configurar, nos muestra las cantidades pendientes, finalizar, añadimos. Hasta ahora hemos hecho copiar a y copiar de. Vamos a hacer la factura de varias entregas. Buscamos el cliente. Okay. En el botón copiar de entregas. Copiamos. Vamos a hacer la de esta y una de esta y una de esta. Les decimos arrastrar todos los datos y añadimos. Tenemos una entrega
Tenemos una factura con varias entregas. Ahí tenemos 3 pedidos, entrega, una factura con 3 entregas.